exaltarte, Señor Jesús. Padre, levantamos tu nombre, Señor Jesús. Levanta tu palabra, unge tu palabra en el nombre de Jesús. Padre Santo, danos tu palabra esta noche, Señor. La necesitamos, Señor Jesús. Padre, unge a tu siervo, Señor. Pon un carbón encendido en sus labios, Padre. Señor, desciende con tu espíritu, Señor Jesús, y abre nuestros ojos, Padre Santo. Abre nuestros oídos, Señor, y toca nuestra voluntad. Toca nuestro corazón, Señor Jesús, lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo, y que podamos verte a ti y nos podamos ver a nosotros mismos, Señor Jesús, y poder hacer un cambio, Señor Jesús, poder corregir nuestros pasos para seguirte de una manera más completa, Señor Jesús, de una manera más sincera, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos y levantamos tu nombre, Señor. Gracias, 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 Jesús, por tu palabra, Señor. Quedamos en ti, Señor Jesús, dependemos de ti esta noche, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Amén. Gracias al Señor. Bueno, nuevamente bienvenidos. Vamos a seguir estudiando el libro de Isaías. ¿Y qué creen? No he salido del capítulo 25 todavía. Y si yo no he salido del capítulo 25, ustedes no han salido del capítulo 25. Estos capítulos están cargados. Así es que quiero hacer un par de cosas más en el capítulo 25 que están pendientes y luego nos vamos al capítulo 26. Amén, amén. Gracias a Dios. Y tenemos que pensar en el contexto para no desubicarnos. Isaías está profetizando acerca de los juicios de Dios. Primero, estos fueron manifestados en lo que era el reino del norte, ¿verdad? O lo que llaman Efraín, las 10 tribus que 2 o 3 reyes después de que hubo esa ruptura con el hijo de Salomón y con Jeroboam y Roboam, como 2 o 3 reyes después fue que decidieron establecer a Samaria como la capital de lo que se llamó el reino del norte. Y prácticamente crearon su propia religión para evitar que los israelitas, digamos los levitas, los sacerdotes que se quedaron viviendo en esa región, subieran 3 veces al año a Jerusalén a presentar sus ofrendas y a buscar al Señor. Entonces la historia es tremenda porque algunas de las religiones modernas empezaron así, tenemos que ser muy francos. Pero crearon su propio sistema religioso, sus propios lugares de adoración, hicieron sus figuras, sus becerros de oro, los pusieron en varias ciudades, ungieron a sus propios sacerdotes, ordenaron a sus propios ministros y crearon un sistema religioso. Ahora, seguían siendo el pueblo de Dios, descendencia de Abraham, así es que Dios siguió amándolos, por supuesto sin tolerar lo que estaban haciendo, pero siguió mandándoles profetas, uno tras otro, a decirles, vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes. Entonces, por supuesto que no se volvieron a Dios, se volvió cada vez más profunda su idolatría, se alejaron de Dios cada vez más y pues tarde o temprano Dios mandó a los asirios a destruirlos, a dispersarlos, etc. Y entonces, después que sucedió eso, Dios empezó a advertirle a lo que se conoció como el reino del sur, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que son las únicas 2 que quedaron, digamos, en línea directa de David. Sus reyes eran descendientes de David. Los otros, uno asesinaba al otro, subía al trono, después alguien más lo asesinaba, después subía a otro. Eso es lo que pasó en el reino del norte. En el reino del sur, ahí es donde estaban los reyes descendientes de David. Y por amor a David es que Dios no permitió que le faltara lámpara a David, su siervo, ¿verdad? En Israel. No porque se portaran bien, sino por la misericordia de Dios y las promesas que le dio a David. Y resulta ser que los de Judá ya estaban caminando por el mismo camino por el que caminaron sus hermanos del reino del norte. Igualmente Dios les mandó profeta tras profeta tras profeta a decirles, vuélvanse a mí, porque si no se vuelven a mí,
Ahora, ustedes tienen el ejemplo instructivo de lo que pasó con sus hermanos del reino del norte. Les va a pasar lo mismo. No se volvieron a Dios y entonces Dios levantó a los caldeos. La capital de Caldea era Babilonia, por eso caldeos o babilonios, en tiempos del famoso Nabucodonosor. Y vino y les destruyó la ciudad, les destruyó el templo, se llevaron cautivos a lo que Jeremías llama los buenos higos, o sea, la gente calidad, son los que se fueron cautivos a Babilonia y ahí Dios cuidó de ellos. Se fueron cautivos en 3 tandas, si me permiten la expresión coloquial. Por eso encontramos, por ejemplo, Ezequiel, él ya estaba en Babilonia y desde Babilonia fue que profetizó. Jeremías, él estaba en Judá y ya se habían ido cautivos varios de los de Judá, pero Jeremías todavía estaba en Jerusalén y él se fue con el último grupo que se fue cautivo. Son cosas que tarde o temprano uno sí tiene que tomar en cuenta para no perderse cuando uno estudia estas cosas, ¿verdad? Pero, o sea, primero Dios le manifestó sus justos juicios a su propio pueblo. Y se acuerdan, fue Ezequiel el que lo dijo y luego se cita en el Nuevo Testamento. Es necesario que sus juicios comiencen por la casa de Dios. El primer interés de Dios es su propia gente, su propio pueblo. Hoy nosotros hemos sido hechos pueblo suyo por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hijos de Abraham por la fe, porque Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, no porque haya hecho algún tipo de acción, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Dios va a tratar con nosotros. A veces vemos que Dios no le hace nada a nuestros vecinos que son impíos, que no buscan a Dios, les va re bien y la mano de Dios, por el otro lado, sobre nosotros es bastante pesada y Dios no nos tolera una. Bueno, regocijémonos, qué gran privilegio. Quiere decir que tenemos un Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Que está buscando siempre corregirnos, orientarnos, guiarnos, conducirnos. Amén. Pero tarde o temprano, después de manifestar sus justos juicios a su pueblo, tarde o temprano el Señor entonces juzgó a las naciones que se dejaron venir en contra de Efraín y en contra de Judá. ¿Por qué si fue Dios el que los levantó? Dios les dijo, denle una buena lección a mis hijos. Pero entonces vinieron ellos y además de darles una buena lección, la Biblia dice que agarraron a los hijos de ellos y los estrellaban contra la peña y, se ensañaron de Judá y de Israel. Y hay un mensaje especial para los de Moab y los de Amón. Y leemos en los profetas que cuando, por ejemplo, los de Moab dice que vieron que los caldeos venían y Dios entregó en sus manos a Judá y empezaron a destruir y a matar y todo eso. Los de Moab dijeron, unámonos a ellos. Sí, cosas así. Entonces, en Isaías ya hemos visto profecías en contra de todas esas naciones, ¿verdad? Tremendo. Entonces, estamos allí porque eso es relevante para lo que va a ocurrir en Isaías 26, si es que llegamos a esos versículos. Amén. Ok, pero es a través de sus justos juicios que Dios también se da a conocer, porque Él es, Jehová, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, ¿sí? Y me comí uno, me sobra un dedo, pero el último que dice que no tendrá por inocente al culpable y visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Todo eso se resume en juez justo. ¿Sí? ¿Qué es un juez justo? Lo mismo que hace un buen padre con sus hijos cuando los hijos necesitan corrección, ¿sí? La única manera como uno de niño aprende a que lo que está mal es recibiendo alguna forma de corrección para asociar lo malo con la corrección. Si no, ¿cómo va a aprender uno? Amén. Entonces, eso es lo que Dios hace. Primero se da a conocer de este lado, misericordioso y perdonador.
Si de esa manera no reaccionamos, entonces Dios se va a dar a conocer a través de los juicios que Él ejecuta. Estoy citando textualmente un versículo. Amén. Así es que Dios se va a dar a conocer de todas maneras. La gente va a saber que hay un Dios. Ahora, lo que pasó con Israel entonces es exactamente lo mismo que va a pasar al final de la historia de este planeta. Lo mismo. En el pasado, el trato de Dios fue con una nación en particular, porque es a esa nación a la que Dios se le reveló y a la que Dios le dio su ley, su palabra, caminó con ellos, hizo milagros a favor de ellos. Ellos conocían a Dios, ellos eran responsables de dar a conocer a Dios al resto del mundo. Amén. Entonces, cuando le dieron la espalda a Dios, Dios trató con ellos. Pero hoy, en esta dispensación, en este momento de la historia en el que vivimos, Jesucristo ha sido predicado a todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Apocalipsis, Juan vio a todas las gentes que están adorando al Señor en el futuro. Y dice, nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo, tribu y nación. Allí no se quedó nadie fuera, así es que deje de quitarse la vida por los aborígenes que viven en una isla en Nueva Guinea. Es que ellos, ¿cómo van a saber? Le prometo que el testimonio ya les requete llegó. Y más con los medios de comunicación y todo lo que hay ahora, redes sociales y todo lo demás. Amén. Pero si va a haber gente adorando al Señor de todo linaje, lengua, pueblo, tribu, nación, quiere decir que el mensaje les llegó a todos. Entonces, Dios va a tratar en el futuro, no muy lejano, con todo el mundo. Amén. Cristo murió por todos, Cristo ha sido predicado a todas las naciones debajo del cielo, ¿sí? Así es que todos somos responsables de qué hemos hecho con el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Dios no ha terminado de trabajar con la nación de Israel como nación, porque por algo hizo un pacto con Abraham y con su simiente literal, no solo con la espiritual que venimos a ser nosotros. Así es que Dios va a seguir trabajando con la nación de Israel. Es la nación de Israel la que le va a dar, el mundo entero lo va a hacer, pero de manera enfática le va a dar la bienvenida a la figura del anticristo. Van a creer que Él es el verdadero Cristo. Va a haber un grupo que todo el tiempo va a estar diciendo, no, esto no huele bien, esto no huele bien, esto no huele bien. Porque el Señor se ocupa de sellarlos, ¿se acuerdan? Antes de empezar a manifestar sus justos juicios. Pero Dios todavía va a tener una nación de Israel literal restaurada al final. Vamos a ver los versículos. Se los digo porque eso es lo que viene. Todo eso viene, ¿verdad? Ahorita en donde estamos. Y el Señor se va a dar a conocer al resto de las naciones de este mundo a través de sus justos juicios. O sea, el hombre va a saber que hay un Dios de una forma u otra. Amén. A nosotros nos toca del lado de la misericordia. Gracias a Dios. Pero mucha gente pues va a tener que ser del lado de sus justos juicios. Entonces, en esas estamos. Y ahorita la profecía de Isaías en estos capítulos, digamos el 24, el 25, es obvio que ya no solo está hablando de cómo Dios los ayudó en aquellos tiempos históricos, cuando, por ejemplo, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, regresaron a reconstruir su ciudad, ¿verdad? Por supuesto que hay cosas que se aplican para entonces, pero la mayoría de cosas no se aplican para ese momento. Son cosas que aún no han pasado y van a pasar en el futuro. Ven cómo la historia se repite y no es la historia, se llama los principios de Dios en operación. Los mismos principios que un día operaron a un nivel, en un plano, siguen operando y van a seguir operando a otro nivel en otro plano. Pero lo que va a pasar en el futuro pasó en una pequeña escala en el pasado con la nación de Israel. Amén. Y por eso hay gente que se confunde y piensa que el Apocalipsis y esas cosas que están profetizadas son únicamente para el Medio Oriente, ¿verdad? Por supuesto, ahí está el epicentro de actividades. Pero no es solo para ellos. El mundo entero tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. Y se agarran de profecías y cosas que sí tienen que ver con Israel literal y dicen todo tiene que ver solo con el Israel literal. No solo, también con usted y conmigo. Muy bien.
Entonces Isaías ahorita está profetizando muchas cosas que van a ser en el futuro. Y en esas estamos en el capítulo 25 de Isaías. Y nos toca, a ver, nos habíamos quedado en el versículo 8. Sí, leamos desde el verso 1 para que nos ubiquemos. Y vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Ya todo eso ya nos hemos detenido y hemos comentado todo eso, ¿verdad? Ahorita solo vamos de corridas. Verso 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Qué importante es esa lección. Amén. Cuando Cristo venga, Él va a quitarle ese velo que ya en Cristo nos ha sido quitado y nos sigue siendo quitado porque tiene capas, ¿verdad? Amén. Pero un día Él le va a quitar ese velo. ¿Cuándo empezó ese velo? En el jardín del Edén, cuando la serpiente se coló al interior del ser humano, ¿verdad? Ese es el velo que no permite a la gente entender las cosas de Dios, ver las cosas de Dios. El Señor se los va a quitar. Amén. Cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces, verso 8 dice, destruirá la muerte para siempre. Ese fue nuestra enseñanza de la semana pasada, solo esa parte del verso 8. Ok, entonces hoy nos toca. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ok. Y dice, y quitará la afrenta o la vergüenza de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Y en el futuro, cuando Cristo esté reinando y Él restaure una nación literal de Israel, ya no van a tener que ser perseguidos, avergonzados y todo lo demás, como históricamente ha sucedido, ¿verdad? Pero miren, nos toca enjugar a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Señor va a enjugar toda lágrima de todos los rostros cuando Jesucristo venga? En otras palabras, ya no va a haber lugar para lágrimas. Si usted se va a poner a llorar, estará perdiendo su tiempo y gastando su energía. Ya las lágrimas no van a ser necesarias. ¿Por qué llora uno? Uno llora de tristeza, de dolor. Cuando Cristo esté reinando ya no habrá más de eso. Amén. Ok, ¿por qué más llora uno? Arrepentimiento. Lágrimas de arrepentimiento. Cuando uno está compungido, uno llora. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Por qué va a enjugar Dios toda lágrima, no solo las de tristeza? Porque allí ya no va a haber lugar para el arrepentimiento. Esa dispensación ya terminó. Amén. Aquellas lágrimas que no derramamos hoy sí tienen mucho poder, mucho valor nuestras lágrimas. ¿Se acuerdan que el Señor las escribe en un libro y las guarda en su redoma? Son valiosas. Él tiene un registro de cada lágrima que hemos llorado. No las de cocodrilo, sino las de intercesión, las de arrepentimiento. Esas las tiene el Señor guardadas. Amén. ¿Sí? Y una vez alguien le preguntó a la hermana Hicks, mire, ¿por qué algunas las escribe en su libro y otras las guarda en su... sí dice redoma, ¿verdad? En su redoma. ¿Saben qué respondió? Dijo, bueno,
Hay lágrimas que tienen forma y lágrimas que no tienen forma. Las que tienen forma las escribe en su libro y las que no tienen forma solo las guarda en un frasquito. ¿Cuáles son las lágrimas que tienen forma? Las que derramamos conscientes de por qué estamos derramándolas. Esas tienen forma. Amén. ¿Cuáles son las que no tienen forma? Cuando uno llora en términos generales, uno ni sabe por qué está llorando. Y Dios las guarda. Dios las guarda. Amén. Y un día vino, ¿quién fue? María de Betania. Se metió a la casa donde estaba Jesús comiendo, en casa de un fariseo. Ella era, ¿verdad? Y se coló por detrás. Y se acuerdan ustedes que empezó a regar sus pies con lágrimas y a enjugar sus pies con lágrimas. O sea, llore todo lo que quiera, no va a tener suficientes lágrimas para poder enjugar los pies del Señor Jesucristo con lágrimas. ¿Saben qué hizo ella? Sí. Ella debe haber venido, según la historia, ella debe haber venido. La historia dice que las mujeres judías guardaban sus frasquitos de lágrimas cada vez que lloraban por sus hijos o porque había guerra. Entonces sus esposos se habían ido a la guerra, por la razón que sea. Ellas guardaban sus lágrimas. Y el día de su sepultura las sepultaban con su frasquito de lágrimas. Y eso daba fe de cuán piadosas habían sido a lo largo de su vida, ¿verdad? Amén. Entonces, creo que sí estoy bien. Cuando María de Betania vino y derramó estas lágrimas a los pies del Señor, lo más seguro es que trajo su frasquito de lágrimas. Entonces dijo, a mí no me importa lo que digan o no digan de mí el día que yo me muera. ¿Sí? Voy a usar mi frasquito de lágrimas y las voy a derramar a los pies del Maestro, porque esos son los pies que me dieron perdón y limpieza de mis pecados. Amén. Así es que esto es bien bonito. Pero ya el Señor va a enjugar toda lágrima de todo ojo, porque ya no va a haber espacio para arrepentirse. Miren, mucha gente piensa, cristianos, creen que aquí podemos vivir como querramos. Al fin un día nos vamos a ir todos al mismo lugar allá arriba y allá arriba nos van a emparejar a todos. Así es que ¿cuál es el problema? Disfrute de la vida. Bueno, Apocalipsis 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el templo, no, sobre el trono, fue culpa de Dani que dije templo en vez de trono. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y hemos enseñado que este grupo probablemente cuando llegó ahí arriba empezó a llorar. Ahora alguien dirá, ¿cómo así? ¿Se fueron al cielo y empezaron a llorar? Bueno, miren, aquí dice que están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Si estudian más adelante la descripción que se hace de la Nueva Jerusalén, claramente dice que allí no hay noche y allí no hay templo. Entonces no todos los cristianos están en el mismo lugar. Y lo más probable es que cuando llegaron allá descubrieron que aquello pudo haber sido suyo y no lo fue, porque no quisieron, no estuvieron dispuestos a hacer las elecciones necesarias o a pagar el precio necesario o a mortificar su carne lo suficiente o negarse los placeres de esta vida, etcétera. ¿Lo ven? Pero el Señor, al enjugarles las lágrimas, lo que les está diciendo es, ¿aquí ya para qué? Esas las debieron haber derramado ahí abajo. Hoy, este es el momento para crecer, para conocer al Señor, para dejarnos perfeccionar por el Señor Jesucristo.
Este es el momento para pedirle perdón por las cosas en las que todavía nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos en un montón de cosas. Así es que, qué bueno, porque eso nos da la oportunidad para ir a esos pies y enjugarlos con nuestras lágrimas. Amén. Y cuando nos levantamos de allí, nos levantamos con una fresca experiencia con su sangre preciosa. Gracias a Dios. Pero el momento para llorar es este. Hoy tenemos que llorar cuando hay que llorar, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí arriba ya no va a haber espacio. No solo no va a haber necesidad de llorar, no va a haber espacio. Ya no van a servir de nada las lágrimas. Amén. Por eso dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en Apocalipsis 21, verso 1. Apocalipsis 21, 1. ¿Ven? Aquí en Isaías tenemos una cosa que Isaías profetizó que no la podemos aplicar al Israel de la historia. O sea, todos seguimos llorando. Son cosas que van a pasar en el futuro. Isaías 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, regresando a Isaías está, espérenme que ahora ya se me perdió Isaías. Isaías está profetizando acerca de algo que va a hacer Jesús cuando Él venga a reinar aquí sobre la tierra y de allí en adelante. Amén. En Isaías 25, 8, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Así es que de ese gusto, llore. Hay personas, ustedes saben que hay personas más lloronas que otras. Y a veces me preguntan, ay, pastor, yo me siento re mal porque yo soy re llorón o re llorona y piensan que está mal. ¿Saben qué les digo? Les digo, denle gracias a Dios y denle viaje. Sí, ustedes lloren todo lo que quieran y todo lo que puedan. Yo no soy muy para llorar y no es que tenga el corazón endurecido tampoco, pero hay personas que como que es un don el que Dios les ha dado. Hay personas que uno está contándoles algo y empiezan a llorar por lo que están oyendo. Pero es precioso. Así es que si ese es usted dele gracias a Dios y derrame todas sus lágrimas. Amén. Un día ya no va a tener lágrimas, así es que aproveche. Y si no somos tan llorones como otros, no nos comparemos con los demás. Dios sabe cómo nos hizo a cada quien, porque si a uno no le sale el líquido aquí afuera, vaya si uno no se compunge muchas veces por dentro, ¿verdad? Amén. Así es que qué bueno. Pero ahí tienen ustedes la razón por la que en el futuro ya no va a haber más lágrimas, ya no hay necesidad, ya no hay espacio para ellas, porque las lágrimas nos ayudan a crecer, a ir a Cristo, a ser perfeccionados cuando vamos a Cristo. Amén. Ya, aquello que hayamos hecho nuestro aquí es lo que vamos a tener por toda la eternidad allá. No hay tal cosa que allá vamos a ser emparejados todos, no importa qué elecciones hayamos hecho aquí. No. El día de la resurrección, unos van a brillar como estrellas, otros van a brillar como luna y otros van a brillar como el sol. Y algunos van a estar en los nuevos cielos, otros en la nueva tierra y otros en la nueva Jerusalén. Y todo eso dependió de las elecciones que estuvimos dispuestos a hacer aquí y ahora. Amén. Así es que si usted estaba jugando a la iglesia, deje de jugar a la iglesita y aproveche bien su tiempo, porque podemos tener más y más y más de Cristo, si esa es nuestra elección. Y el galardón va a ser muchas cosas, pero el galardón incluye el grado de gloria con el que
Cristo en nosotros va a brillar por toda la eternidad, en unos más y en unos menos. ¿Hace todo el sentido del mundo o no? Amén. Ok. Entonces, muy bien. Isaías 25, verso 9. Isaías 25, 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Acuérdense que cuando Cristo venga a reinar, Él va a encontrar gente aquí en la tierra. No todos se van a morir para la gran tribulación, empezando con esos 144,000 judíos que habrán sido sellados, 12,000 de cada tribu. ¿Sí? Y el libro de Zacarías dice que se va a perder 2/3 partes de los hombres, pero ¿y qué de la otra tercera parte? Amén. Y esos son los que están hablando aquí. Ok, porque la mano, realmente yo creo que son los judíos los que están hablando aquí. Este es Jehová a quien hemos esperado, ¿sí? La nación de Israel esperando a su Mesías. Lo que pasa es que a causa de este velo, hasta que Cristo se manifieste, van a descubrir que después de todo, Él siempre fue el Mesías, ¿verdad? Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte, ¿sí? Cuando Cristo venga. Miren esto, pero Moab será hollado en su mismo sitio. Otra vez habla de los enemigos de Israel, ¿verdad? Como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Y efectivamente en Apocalipsis leemos que aunque el anticristo va a reinar desde la ciudad de Jerusalén, eso va a ser interesante cómo se van a ir conjugando todas las cosas para que eso pase, porque parece imposible. Pero también parece imposible que cayera el muro de Berlín, ¿o no? ¿Verdad? Amén. Y al final, la misma persona del anticristo va a levantar a muchos reyes de la tierra y los va a hacer venir en contra de la ciudad de Jerusalén para destruirla. Tremendo, ¿verdad? Amén. Y entonces el Señor va a juzgar a las naciones que persiguieron no solamente a los que tienen el testimonio de Jesucristo a lo largo de la historia, y en esos días va a juzgar a las naciones que persiguieron a la nación de Israel y buscaron su destrucción. Así es que Dios está con ellos, Dios todavía está con ellos, amén, por ser ellos descendientes de Abraham. Ahora, eso no les da la salvación viene única y exclusivamente a través de nuestra fe en el Mesías, el Señor Jesucristo. Amén. Pero Dios los ama y Dios no ha terminado de trabajar con Israel como nación. Ok, amén. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Miren Romanos 11, hagamos eso de una vez. Romanos capítulo 11 del 1 al 36. Romanos 11 del 1 al... es todo el capítulo, pues. Pero vale la pena. Y Pablo, trae un hilo de pensamiento aquí, pero en el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y está hablando de israelitas, ¿verdad?
Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Está diciendo, no es que Dios desechó a la nación de Israel por completo. Él ha salvado israelitas desde el día 1, empezando con los primeros 12 apóstoles, todos eran israelitas, ¿verdad? Jesús era judío, amén. Y les he contado, yo conocí bastante a 2 personas judíos convertidos al Señor Jesucristo, tremendos evangelistas. Uno fue Morris Cerullo. Algunos de ustedes deben haber sabido de Morris Cerullo. Él vino a Guatemala hace muchos años y tuvimos el privilegio de ayudar en una campaña ahí con Morris Cerullo. Y otro es Mike Evans, él también judío. Sus historias de cómo Jesús se les apareció y los salvó son increíbles. También él es autor, es periodista y evangelista, y también tuvimos el privilegio de ayudar en una campaña con Mike Evans en El Salvador hace muchos años, pero él sigue salvando israelitas, pues. Yo no sé si a mi hermano y a mí nos salvó por ser israelitas, pero el hecho es que nos salvó. Tenemos ascendencia judía, por si no lo sabían. Ok, pero no es eso lo que nos salva es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces, verso 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos a los israelitas. Desde Deuteronomio Dios le dijo, yo les voy a mover a celos con una nación, con un pueblo que no es pueblo. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, Dios va a tener una nación literal de Israel, además de su Israel espiritual, pues. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¡Wow! Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al Israel literal, a ti tampoco te perdonará. Muchos cristianos creen que esto es un juego, pues. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si un día disponemos que después de todo Jesús no es necesario y seguimos nuestra vida y nos alejamos del Señor Jesús, no vamos a terminar nada bien, pues. Ok. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Por supuesto, los que estén vivos para la segunda venida de Cristo. Escrito está, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y el profeta Zacarías dice que habrá un manantial abierto para la casa de Israel, para la limpieza de sus pecados. Y van a hacer lamentación y el Señor los va a limpiar y los va a salvar. Así es que, bueno, suficiente. Tremendo, ¿verdad? Amén, amén. Dios va a tener una nación de Israel al final de cuentas. Y sí, hay un salmo que dice, pedid por la paz de Jerusalén, sea la paz dentro de tus muros. Creo que se los tengo, pero no vamos a llegar hasta ahí hoy probablemente. Y hay personas que dicen, miren, oremos por la paz mundial. Miren, no pierda su tiempo. Eso no va a pasar. Amén. Pero orar por la paz de Jerusalén, orar por Israel. O sea, Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Amén. Eso es válido, pero ¿qué significa y cómo se hace? Porque lo que tiene que pasar va a pasar y ellos van a tener que conocer a Dios del lado de los justos juicios. No hay para dónde. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos una Biblia, ¿no? Amén, que nos lo dice. Pero, ¿qué es orar por la paz de Jerusalén o cómo lo aplicamos hoy? ¿Cómo oramos nosotros por Israel? Orar por la paz de Jerusalén es otra manera de decir, ven Señor Jesús, porque es hasta que Él venga o cuando Él venga que finalmente va a haber paz. Amén. E Israel va a conocer al Señor y el Señor va a limpiarlos y va a estar en paz. Amén. Entonces, sí, oremos, Dios tiene a los suyos, Dios sabe guardar a los suyos. Mi oración es, Señor, guarda lo tuyo y a los tuyos. Tú sabes hacerlo. Pero, Señor, gracias por todo lo que está pasando, porque eso nos acerca más y más al final tan esperado de los tiempos. Amén, amén. Y pedir por la paz, pues, de Jerusalén realmente es otra manera de decir, ven, Señor Jesús, porque es hasta entonces que va a suceder semejante cosa. Amén. Sí, así es que igual seamos sobrios con nuestra manera de orar por todas esas cosas y oremos con inteligencia, la que nos da la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Oremos que se mejoren las cosas. No pierda su tiempo. No va a pasar. Pero sí podemos orar que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Eso sí podemos pedir y debemos. Amén. Y que pase lo que pase, el Señor nos dé paz y quietud por dentro. Esa es la más poderosa y la más importante. ¿Estamos? Ok. Entonces regresemos a Isaías capítulo 26, verso 1. Y empieza diciendo en aquel día. En otras palabras, el día que el Señor quite el velo de todas las naciones, quite la afrenta o la vergüenza de su pueblo, el día que el Señor enjuague las lágrimas de sus ojos, el día que el Señor Jesucristo se manifieste y venga a reinar. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Y miren el cántico. Van a decir o cantar, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. La ciudad literal de Jerusalén, o llamémosle la vieja Jerusalén, va a ser destruida. Aparentemente en el milenio, pues sabemos del templo que va a ser edificado, porque Zacarías lo dice, y es Jesús el que va a edificar ese templo en el milenio. Va a haber una ciudad, sea como sea que va a ser, va a haber una nueva ciudad, digamos, reedificada de Jerusalén aquí en la tierra. Pero el pueblo de Dios va a finalmente entender que lo que nos guarda y nos protege no son paredes de ladrillo, ¿sí? Con almenas y guardas ahí arriba, tirando piedras desde arriba a los enemigos que están abajo. ¿Saben cuáles son las almenas? Son estas cositas que le ponen en las fortificaciones hasta arriba de las paredes.
como aquí en la Guardia de Honor. Eso hace que el soldado se pueda poner del otro lado y pueda disparar desde allí y estas cosas de concreto lo cubran. Eso en las almenas. Ya tiene una clase más de arquitectura. Ok. Pero ¿saben qué van a descubrir? Van a descubrir que, o sea, nuestra seguridad no viene de cosas fabricadas por los hombres. Y eso es algo que no han descubierto mucho, que digamos, y que el mundo allá afuera no entiende. Amén. Pero cuando el velo les sea quitado, les va a pasar lo mismo que pasa cuando el velo nos es quitado a nosotros. Descubrimos que estamos seguros porque el Señor ha puesto salvación por muro y antemuro alrededor de nuestras vidas. Amén. Es su salvación la que nos guarda, la que nos cubre, la que nos protege. Oigan Isaías 60, verso 18. Algún día vamos a llegar a Isaías 60, pero ya que está ahí, Isaías 60, verso 18. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y la palabra salvación en hebreo ni saben cuál es. Yeshua. Me emocioné tanto que le puse más palitos a la E. Yeshua. A tus muros llamarás Yeshua. Él es nuestro cerco, nuestra protección, nuestro escudo. Es su salvación la que nos ha preservado, guardado, la que nos guarda, la que nos cubre, la que nos protege. Amén. Pero la nación literal de Israel hasta en aquel día va a ser capaz de cantar, gracias Señor, tenemos en ti una fuerte ciudad. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Amén. Entonces dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. En la Biblia King James dice, abrid las puertas para que las naciones justas que guardan la verdad puedan entrar. E interesantemente la palabra naciones ahí es goim. Goim se refiere a los paganos. Pero cuando Cristo venga a reinar, el mundo entero se habrá volcado a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Y Él es quien va a reinar. Él va a ser el único Señor durante ese periodo de tiempo. El diablo va a estar atado por un periodo de 1000 años. Pero dice, ¿quieren entrar a la ciudad cuyos muros son salvación y cuyas puertas son alabanza? Bueno, es guardando la verdad como entramos a la ciudad. Adentro de la ciudad va a haber solo gente justa, guardadora de verdades. ¿Y qué es una persona justa? Una persona que obra de acuerdo a lo recto, a lo moralmente recto, a la ley moral. Esa es una persona justa, una persona que hace lo recto. Amén. Entrará la gente justa, guardadora de verdades. Guarde la palabra de Dios en su corazón y usted va a empezar a caminar justamente, rectamente. Va a empezar a hacer lo correcto. Amén. Perdón. A obrar justicia. Cuando no entendemos esto es cuando oímos a los cristianos decir, sí, todos vamos a estar en la Nueva Jerusalén y no guardamos, pero ni las cosas más básicas de la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Es atesorarla en el corazón. Es decir, qué belleza, qué maravilla. ¿Qué querrá decir? Quiero entender más, quiero entender mejor. Y nos vamos a orar. Señor, eso me sonó tan exquisito, pero no mucho que lo entendí. Yo quiero entenderlo, Señor. Quiero saber de qué se trata, quiero saber más. Y luego una vez lo entendemos, decimos, wow, ahora quiero practicarlo. Eso es guardar la verdad en el corazón. Dios desde la antigüedad le dijo a su pueblo, si oyes atentamente mi voz y guardas mi palabra y la pones por obra, entonces yo te voy a bendecir de todas estas maneras. Amén. Acuérdense que la ciudad de Jerusalén en tiempos antiguos fue hollada por los enemigos. Vinieron los caldeos y
se metieron al templo, lo destruyeron. Todavía en tiempos de Jesús, en el año 70, se volvió a repetir la historia. Su rechazo a Jesús tuvo consecuencias. Y en el año 70 Dios les mandó a los romanos a destruirles la ciudad y el templo nuevamente. Y se metieron al templo. Bueno, ya Antíoco Epífanes, el griego, se había metido al templo también y lo desecró unos 300 años antes, 200 años antes de que los romanos llegaran, ¿verdad? Así es que en el futuro va a volver a pasar lo mismo. Los gentiles van a hollar los atrios, dice el libro de Apocalipsis. O sea, en la ciudad de Jerusalén, en primer lugar ahí va a estar el anticristo. Y su ministro de la defensa, su ministro de finanzas, su ministro de educación. Ahí va a estar el falso profeta. Sí, allí. Entonces, imagínense ustedes. Pero cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, a esa ciudad únicamente van a entrar las gentes justas, guardadoras de verdades. Y eso les da una idea de quiénes son los que van a morar en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. La gente que guardó la verdad y como producto, fruto de guardar la verdad, hicieron justicia, caminaron en rectitud, hicieron lo correcto. Amén. Nunca dieron menos vuelto o pesaron con balanzas falsas o dijeron, ay, te pago tal día y nunca pagaron. ¿Aló? Y cuando uno oye esas historias de gente y me dice, fíjate que me pasó tal y tal cosa, y aguanta que va a la iglesia. Pues no digo a esta, pero a una iglesia. Dice uno, Dios mío, Señor, ¿hasta cuándo vamos a entender qué realmente significa ser cristianos? Amén. Eso no es ser cristiano. Ahí solo tenemos un título, pero nosotros no somos el título que ostentamos, somos lo que hacemos. Amén. Eso somos, esa es nuestra realidad. ¿Ok? Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Miren cómo le van a llamar a la ciudad de Jerusalén. Zacarías capítulo 8, verso 3. A mí me encanta este versículo. Zacarías 8, verso 3. Pues leamos desde el 1. Zacarías 8 del 1 al 3 dice, vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira, la celé. Allí estaba todavía sus justos juicios. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Amén. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Qué tremendo. ¿Qué significa santidad? Significa algo consagrado o dedicado para un uso específico. Amén. Gente dedicada al Señor, consagrada al Señor. ¿Sí? Y nosotros podemos ser fulanos, sutanos y menganos comunes y corrientes y ser personas consagradas al Señor. Amén. Haciendo nuestras actividades de todos los días, podemos y debemos ser personas consagradas al Señor. Entonces, qué hermoso va a ser eso. Otra vez, Isaías 26, verso 2, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y les decía la palabra gente ahí es goim. Entonces no solo está hablando de la nación literal de Israel que Dios va a restaurar en el futuro, está hablando de todas las naciones de la tierra que finalmente vieron en Jesús al Mesías y también se arrepintieron. Amén. Y el Señor los limpió de pecados y ahí están entrando a la ciudad de Jerusalén. Ok. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz. En hebreo se lee shalom, shalom. Paz, paz, doble paz. Paz por dentro y paz por fuera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y aquí nos vamos a tener que quedar para la próxima semana. Pero Dios me dio una lección con esto muy al principio, porque me acuerdo, pues cuando Él me salvó, yo estaba en la universidad estudiando y estaba trabajando, estaba bien ocupado. Y cuando era hora o mi tiempo para estudiar mi Biblia o para orar, no podía sacarme de la mente el examen que tenía que hacer mañana en la universidad. O no podía sacarme de la mente algo que dejé a medias en la oficina y que tenía que terminar de resolver al día siguiente. Y un día me topé con este versículo y empecé a pensar, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y empecé a pensar, ¿por qué no logro mantener mi mente en Cristo, sino que en este proyecto, que en esta responsabilidad, que en este examen, que en esto de aquí, que en esto de aquí? Ahora, no era por irresponsable, o sea, yo sí estudiaba y hacía mis tareas y hacía mi trabajo, pero pensé, sí, no hay otra respuesta. Es mi falta de confianza en Dios la que me hace creer que si yo me quito de la mente el afán por algo, entonces ese algo se va a desmoronar y el mundo entero va a dejar de existir, porque yo osé dejar de pensar en ese problema. ¿Es cierto o no? ¿Quién está conmigo? Amén. ¿Y qué lección la que aprendí con una cosa tan simple? Pero pensé, si yo no logro quitarme de la mente todas mis actividades y responsabilidades y tareas, es porque yo no estoy confiando en el Señor. Yo todavía creo que soy yo el que hago girar al planeta Tierra. Entonces, tuve la osadía de empezar a entrenarme a mí mismo. Y cuando era tiempo para buscar a Dios, yo no permitía que mi mente se fijara que en el trabajo, que en lo que dejé pendiente, que en el examen, y que tengo que estudiar, y que tengo que hacer, y que tengo que ir. Bueno, terminaba de orar, terminaba de estudiar, mi Biblia. Entonces ya me dedicaba yo a poner mi mente en lo que tenía que hacer en ese momento. Y que creen, el Señor me bendijo muchísimo, me iba re bien en mis estudios, en mi trabajo, y no me dejó sin esta lección tan invaluable. ¿Saben por qué nos afanamos? Porque creemos que afanándonos vamos a hacer que las cosas se compongan. Lo más divertido es que mientras más nos afanamos, menos logramos nosotros que pasen las cosas. O sea, afanarnos no soluciona absolutamente nada. No sana al que está enfermo. No hace que pague el que nos debe. No hace que aparezca el dinero que nosotros debemos. Entonces, por eso en Filipenses dice, por nada estéis afanosos. O sea, no pierdan su tiempo, no pierdan energía mental. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acciones de gracias. En otras palabras, conviertan su afán en una oración. Entonces ya está, ahí sí ya vamos bien. Convierta su afán en una oración. Y cuando lo hace, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Pues Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esto es parte de ejercitarnos para la piedad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué nos hace lograr mantener la mente en Cristo? El que ya nuestra confianza en Él ha crecido lo suficiente para saber que no somos nosotros los que hacemos funcionar el universo, es Él el que hace funcionar el universo. Amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Muy bien, dejémoslo allí. Se nos fue el tiempo. La otra semana seguimos, Dios mediante. Amén. Entonces, pues pongámonos en pie y vamos a darle a Dios toda la gloria. Pero miren qué tremendo. O sea, lo que nosotros estamos aprendiendo, experimentando, aquello en lo que estamos creciendo hoy. La nación literal de Israel tiene que esperar hasta el final
para tener estas experiencias. Y mucha gente va a esperar hasta el final y otros ni siquiera las van a tener, se van a tener que ir al lago de fuego. Amén. Pero qué privilegiados somos que hoy todo esto puede ser algo vivo, algo de hoy para nosotros. Amén. Gracias a Dios. ¿Sí? Amén. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por Jesucristo. Lo que vemos que Jesucristo va a hacer literalmente cuando Él venga a reinar sobre esta tierra es lo que vemos hacer a Jesucristo en nosotros cuando Él viene a reinar en nuestra tierra desde el día de nuestra salvación. Señor, gracias por quitar el velo y por seguirlo quitando. Si no fuera por ti, no miraríamos, no entenderíamos nada de estas cosas. Gracias, Señor Jesús. Bendito Señor, porque quitaste la vergüenza en la que vivíamos a causa del pecado. Gracias, Señor. Bendito Señor, porque nos estás enseñando a llorar a tiempo. Bienaventurados los que hoy lloran, dice tu palabra. Bendito Señor, gracias por el efecto que tienen lágrimas sinceras de entrega y de arrepentimiento y de intercesión, Señor. Gracias. Te damos gracias, bendito Señor, porque nos has enseñado a guardar tu palabra. Guardar tu palabra nos hace hacer acciones justas y eso nos abre la puerta para vivir en la ciudad, rodeados por estos muros y antemuros de Yeshua, de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres nuestra ciudad. Tú eres nuestro muro fuerte, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Tú eres nuestra ciudad, Señor. Bendito Jesús. Señor, ahora oramos que nuestro conocimiento de ti crezca para que nuestra confianza en ti crezca. Y entonces nuestra mente pueda estar en paz, reposada, confiada, bendito Señor, y tú nos guardes en paz, Señor. Danos paz por dentro y sabemos que tarde o temprano nos das paz por fuera también, Señor, pero enséñanos a confiar activamente en ti, a literalmente llevarte a ti nuestras cosas y confiar en ti, que tú nos has escuchado, que tú las tienes en tus manos. Enséñanos a ser responsables con lo que a nosotros nos corresponde, bendito Señor, pero igualmente llenos de confianza en que eres tú, Señor, el que fructificas el trabajo de nuestras manos, Señor. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de conocerte y de crecer en ese conocimiento aquí y ahora. Gracias que no tenemos que esperar hasta un futuro, Señor, para que tú te manifiestes y nosotros te conozcamos. Gracias porque esa es nuestra experiencia hoy, Señor. Señor, gracias por todo lo que has hecho y por tu promesa de que tú vas a perfeccionar tu obra en nosotros para el día de Jesucristo. Sigue obrando, sigue trabajando con todos nosotros, Señor, y llévanos a hacer y a hacer todo lo que nos has llamado a hacer y a hacer. Te lo pedimos, te damos gracias, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Bendito Dios. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga y hasta la vista.